días, Puerto Rico. Comienza una nueva hora de Nación Z. Hoy desde el Senado de Puerto Rico para Mega TV y Z93, la emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez, con la aplicación La Música, que usted la descarga en su celular, en su dispositivo digital para que nos vea o nos escuche, y también el Facebook de Nación Z, lo que nos hace la plataforma 360 favorita de todos ustedes en las mañanas. Y como siempre, agradeciéndole a la gente que se conecta en Orlando, en Kissimmee, a través del 55.11 de Mega TV. Un privilegio contar con su sintonía. Yo soy Jorge Suárez y hoy en esta programación especial del Día de Acción de Gracias me encuentro en el Senado de Puerto Rico, en la oficina del expresidente de este cuerpo y portavoz del Partido Nuevo Progresista, el senador Tomás Rivera Schatz. Tomás, buenos días, gracias por tenernos. Saludos para ti, Jorge, para todo el equipo de Nación Z, para toda la audiencia que nos observa y nos escucha a través de todas las plataformas digitales, desde toda la isla y en los estados allá en Kissimmee y en todos los sitios donde nos están escuchando y observando. Primero que nada, un saludo cordial y mis mejores deseos en el Día de Acción de Gracias para que todo el mundo pueda disfrutar con su familia un día como hoy. Dale gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Yo quisiera comenzar, hay mucha gente que ha visto a Tomás Rivera Schatz desde el punto de vista siempre político, del político aguerrido, del político firme, pero a veces la gente no, se lo olvida o pasan por alto a Tomás Rivera Schatz, el abogado, el fiscal. ¿Cómo fue ese Tomás Rivera Schatz en ese proceso de ser fiscal y transicionar entonces a la parte de ser comisionado electoral, secretario del Partido Progresista? Bueno, te tengo que decir que jamás pensé que iba a aspirar a un cargo público o político. Honestamente no estaba en mis planes. Aunque siempre tuve vocación de servicio público. Mi papá fue alcalde de Trujillo Alto en el año 77. Y pues tenía esa vocación de servicio público y siempre estaba involucrado de alguna manera en el quehacer político, en los organismos de la juventud, etcétera. Pero mi formación fue más bien hacia el área de la abogacía. Tuve una buena práctica de la profesión, fui nominado fiscal por el gobernador Pedro Rosselló, luego regresé a la práctica y entonces en ese momento es cuando se me recluta para servir como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista en el año 2001. Y yo creo que ese fue el comienzo de toda esa trayectoria que culmina en el cargo de senador y la posición política que se me ha escogido, ¿verdad?, para ocupar. Así que ha sido una trayectoria intensa, ha sido una trayectoria interesante y que continúa. ¿Cuál fue que tú recuerdes tu caso más complicado como fiscal? Siempre hay uno que marca a uno, como que este fue el que me quedé a mitad, este es el que quería y no lo logré. Bueno, es que la fiscalía es un trabajo intenso, Jorge. Tú llegas a sala y tienes en algunas ocasiones 15, 20 casos, tienen de todo tipo de delitos, asesinatos, secuestros, ley de armas, sustancias controladas, violencia doméstica, robo. Así que decirte uno en particular, pues no podría identificarte uno en específico. Notorio, fui uno de los fiscales que llevó el caso originalmente contra el actor Osvaldo Ríos, pero todos los casos son importantes, ¿verdad? Así que decirte que uno en particular me llamara más la atención como fiscal, no. En la práctica privada, pues sí, tuve varios casos, ¿verdad?, que fueron bastante intensos. Uno de ellos estableció precedente, que fue los hechos donde una niña perdió la vida en el área del Escambrón. Y llegamos hasta el Tribunal Supremo litigando y finalmente pues se esclareció y nuestros clientes fueron exonerados, ¿verdad?, de toda culpa, porque se había tratado de vincularlos y acusarlos por unos hechos que definitivamente no cometieron. Pero fue una trayectoria intensa, tanto en la práctica privada de la abogacía como cuando ocupé el cargo de fiscal. La transición política, como bien mencionas, te reclutan para ser comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Si yo mal no recuerdo, en esa época estaba Juan Dalmau, como quizás del Partido Independentista, y Gerardo Toñito Antonio Cruz, más o menos por ahí. No, cuando yo llegué, Juan Dalmau estuvo casi al final. Juan es una persona bastante joven. Cuando yo llegué a la Comisión Estatal de Elecciones, me recluta el doctor Carlos Pesquera, que era el presidente del PNP. En aquel momento, correcto. Y entonces los comisionados electorales del Partido Popular eran Carlos López Feliciano Don Carlos López Feliciano y Damaris Mangual, del Partido Independentista. Eran los comisionados. Luego pues hubo varios cambios. Yo llegué siendo el novato y cuando me fui eran de más años que de experiencia que tenía allí en la comisión. Estuve ocupando el cargo de comisionado 5 años y 7 meses. De ahí renuncio para aspirar al Senado en el año 2008.
Durante esos 5 años y 7 meses, pues manejamos una gran cantidad de consultas, referéndum, el de la unicameralidad. Fue uno de los que nos tocó manejar. Elecciones especiales, cuando Jennifer González fue electa por primera vez a la Cámara en sustitución. En el precinto 4, en sustitución de Ison Mirla. Y así por el estilo. Varios elecciones especiales, primarias, procesos de reorganización y esa consulta de la unicameralidad. Todo eso fue intenso y fueron experiencias muy interesantes. Y como sé que es un tema, obviamente, el tema electoral que te apasiona y lo conozco por el tiempo y el privilegio que tuve de estar en el Senado por un tiempo y de compartir de alguna manera bancas allí con su señoría. La transición política ahora hacia la posición electa, ¿verdad? De llegar al Senado, ¿surge espontáneamente? ¿Surge porque ya sentías la necesidad realmente de estar en la papeleta? ¿Surge porque ves un vacío de liderato dentro del PNP, generacionalmente hablando? Yo creo que es una combinación de factores, no hay un factor que sea el detonante o el determinante para uno entrar a una carrera política. Obviamente ya llevaba 5 años, 7 meses como comisión electoral, inmerso en el proceso político, reorganizando la colectividad, manejando todos los eventos de votación. Eso crea una afinidad con el liderato, ¿verdad?, de la colectividad, genera algún tipo de reclamo, ¿verdad? Y creo que eso fue llevándome a presentar mi candidatura al Senado. Fui electo en noviembre del 2008, tuve el privilegio de ser electo en las elecciones y en esa elección de 2008 el PNP logró que se eligieran los 22 de los 22 candidatos que postuló. Fue un Senado de los más grandes, ¿verdad? Y estuvimos 4 años allí trabajando como presidente y con una delegación intensa, ¿verdad? Trabajando muchos temas bajo el gobierno de Luis Fortuño. Luego entra Alejandro, entramos nosotros en una delegación minoritaria. Posteriormente entramos nuevamente con Ricardo Rosselló, nuevamente presidiendo el Senado con 21 de 22 senadores electos, y ahora pues la composición del Senado, que me parece que ha sido una de las más diversas en la historia, donde hay tantas delegaciones y nadie tiene una mayoría absoluta para determinar alguna votación de algún nombramiento, alguna legislación. De esa composición del Senado vamos a hablar ya mismo, porque quiero obtener su opinión sobre esa configuración, pero ¿por qué en el primer término, en el caso cuando usted sale de la presidencia, a diferencia de esta ocasión, usted no decide ocupar una posición de liderato? Porque entendí que había que darle un espacio a otros compañeros, de modo que pudieran destacarse, y entonces teníamos al compañero Larissa Damen, que es una persona de unas capacidades y unas cualidades extraordinarias, y él ocupó el cargo de portavoz y hizo un trabajo excelente. Así que en ese momento queríamos dar ese espacio, lo dimos, regresamos a la presidencia y ahora pues por la forma en que queda configurado el Senado, por la manera en que queda constituido, pues los compañeros me pidieron que asumiera la portavocía. Este Senado específicamente tiene 5 partidos políticos, candidatos independientes, una configuración, como tú bien mencionas, histórica, o sea, y diversa. Es la primera vez que hay tanta diversidad de extremos en el Senado, ¿verdad? De pensamientos de ultraderecha, de cargados a la izquierda, conservadores, liberales. Está bien diverso el Senado y me parece que conseguir votos ahí a veces debe ser bastante complicado. Sí, lo es. Lo es para cualquier delegación y para cualquier tema. O sea, hay temas donde se unen delegaciones que uno no pensaría que habrían de lograr algún tipo de afinidad. Temas laborales, temas de política pública, de educación, de salud, de naturaleza criminal, cuando se establecen proyectos que van dirigidos a la regla de procedimiento criminal, al Código Penal, leyes penales especiales. Así que esa diversidad a veces mueve los diversos grupos de una manera que nadie esperaría que se logren los 14 o más votos para aprobar un proyecto o un nombramiento. Cuando usted fue presidente, usted más o menos tenía el olfato de por dónde andaba cada quien. Usted sabía quizás, porque uno, ¿verdad?, conoce más o menos cómo piensa cada uno, si es un poco liberal, si va a la derecha, si va a la izquierda, si es conservador, y puede a lo mejor pensar cómo votaría cierta persona. O sea que esto aquí es impredecible. Bueno, sí, porque hay unas delegaciones que no son consistentes en algunos votos, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos la presidencia, teníamos amplia mayoría para que se aprobara la legislación y los nombramientos que queríamos. Ahora, pues,
El Partido Popular, que es la delegación con más votos, no tiene 14, pero tiene 12. Nosotros somos la segunda delegación con 10 votos y las demás pues tienen 2 Victorias Ciudadanas, una el PIB, y una Proyecto de Dignidad y una independiente, que es el compañero Vargas Vidal. ¿Cómo usted compara la primera presidencia suya con la segunda presidencia suya? La comparo que la experiencia te permite comprender unas cosas que quizás al inicio no veía. Fuimos más efectivos en términos de legislación, se aprobó legislación, mucha legislación, reforma del Código Municipal, el Código Civil, una reforma contributiva, el Código Electoral. Se aprobó mucha legislación en pro de la mujer, del envejeciente, en el área de educación, múltiples proyectos para atender las diversas poblaciones del sistema educativo del país. Se aprobaron becas, se aprobó, ¿verdad?, legislación para proteger a los hospitales privados, dado que el gobierno ha ido apartándose del asunto de administrar hospitales, pues hay que proteger entonces esa empresa privada de hospitales. Y de igual manera a las universidades privadas. Así que la experiencia nos permitió ser más productivo y efectivo. O sea, que sientes que la segunda presidencia fue más productiva que la primera. Sí, definitivamente mucho más productiva, a pesar de todo lo que ocurrió. Claro. Porque tuvimos el asunto del verano 2019, hubo 3 gobernadores, Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. Así que hubo un periodo muy intenso, muy intenso. Y en ese periodo intenso, ya que... Y además, mientras presidía el Senado, tuve que hacerme cargo de la presidencia del partido. Ahí va. Mientras eso pasa, paralelamente, usted está en una posición de que tiene que dirigir la colectividad en una transición política de la salida de un gobernante, que parte de la controversia se genera al fin y al cabo también dentro del Senado, de claro, si se atiende o no se atiende el nombramiento, las prerrogativas que hubiesen a bien hacerse, y obviamente que termine en el Supremo, y ya sabemos la determinación a esos fines. Y fíjese lo importante de todo esto, que a mí me parece dentro del proceso, la importancia que hay con el diario de sesiones, ¿verdad? Que ese diario en gran medida ayuda a esclarecer todo esto, ¿verdad? Sí. Que lo que se dice en el hemiciclo, que a veces la gente piensa que no es necesario o importante, es más importante lo que la gente cree en este caso. Claro, de hecho, ese caso del Tribunal Supremo en cuanto al nombramiento del secretario de Estado, lo que se discutió en el diario de sesiones al momento de configurarse la Constitución. Correcto. Esa discusión fue lo que determinó la mayoría 9-0, fue unánime. Así que, sin lugar a dudas, el debate legislativo, el diario de sesiones, lo que es el espíritu de la ley, lo que es la intención genuina del legislador, es fundamental, y todos estos debates que alguna gente pudiera entender que no son, que es estéril, que no son productivos, todo lo contrario, es lo que se examina para ver de qué forma o se diseñó o cuál fue el propósito de una legislación. El proceso de la salida del doctor Rosselló provoca que el senador Rivera Chatz asuma la presidencia de la colectividad en un momento álgido, difícil, críticas a granel sobre lo que podía pasar, el pensamiento de que la elección está en juego, de que pudiesen perder una elección, de que le tocaría a usted cargar la responsabilidad de una reorganización y de establecer las reglas de juego para escoger finalmente el sucesor, basado en que hay una gobernadora constitucional y un candidato ya que ha dicho que va a la elección y que no se sabe al fin y al cabo qué iba a pasar, si la gobernadora aspiraba o no aspiraba, o qué iba a pasar, y ese proceso, ¿cómo lo pudo manejar? Fue intenso, Jorge. En primer lugar, cuando yo asumo la presidencia no teníamos una sede. Ese es otro punto. Por primera vez en la historia el PNP no tenía una sede, y entonces lo primero que hicimos fue localizar una sede, y la identificamos, la habilitamos, y pagamos todas las utilidades hasta el último día, hasta el 31 de diciembre del 2020. Culminamos la organización del partido, había municipios y algunos que no se habían reorganizado y algunos sectores en otros municipios que faltaban por reorganizarse, y logramos completar la reorganización, y habiendo atendido eso, pues entonces viene la primaria. Primero la gobernadora Wanda Vázquez había dicho que no iba a aspirar y luego decide aspirar. Así que fue una primaria también intensa para la gobernación y en una gran cantidad de pueblos y de escaños legislativos, tanto de Cámara como Senado, que hubo primarias fuertes e intensas, cuyo resultado primarista tuvo luego resonancia en la elección. Es el caso de Aguadilla, es el caso de Aguada, es el caso de Ponce, es el caso de varios municipios y de varios distritos senatoriales y representativos que fueron intensos. El caso de Sidra.
entre otros. Es interesante porque esa resonancia obviamente también se da al revés dentro del Partido Popular Democrático. Cuando usted ve que municipios que eran fuertes colectivamente, la reorganización política logró obviamente alinear los planetas también a favor del Partido No Progresista, como el caso de Humacao, por ejemplo. Claro, Humacao, que hacía mucho tiempo que el PNP no ganaba la alcaldía, ¿verdad? A pesar de que habíamos ganado senadores y gobernación y representantes, pero la alcaldía no la habíamos ganado y ocurrió. En efecto, como tú muy bien señalas, eso ocurrió a lo interno del PNP y a lo interno del Partido Popular también. Esas configuraciones son interesantes y ese proceso de esa primaria, ¿sentiste en algún momento que te estaba lacerando tu candidatura al Senado? ¿Sentías el golpe en la espalda? ¿Cómo manejo esto para yo resultar electo? ¿Sientes que eso provocó de alguna manera el resultado de la primaria? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tú tienes 2 candidatos a la gobernación, tienes múltiples candidatos y entonces tú estás presidiendo el partido tratando de que, ¿verdad?, fluya la estructura de la manera más armoniosa posible. Sin lugar a dudas me costó votos y me costó mucho trabajo, ¿verdad?, en la primaria. En la elección volvimos a ser electos con una gran cantidad de votos, pero sin lugar a dudas. Pero nunca tuvimos miedo porque, ¿verdad?, yo no cambio principios y valores por votos, ¿verdad? Así que yo hice lo que entendí que debía hacer, no me arrepiento de lo que hicimos. Entregamos una colectividad fuerte, una colectividad sin deuda, con una sede y una estructura completamente organizada y una colectividad que ganó la elección a la gobernación, que ganó más alcaldías de las que tenía y que la legislatura, por la configuración que hubo, pues logramos 10 votos, pero en el distrito de Humacao, de Arecibo, estuvimos prácticamente empatados y nosotros elegimos 4 senadores por acumulación y el Partido Popular solamente 2. Eso, y ahí marca la diferencia de cómo queda entonces la configuración at large de la legislatura. ¿Qué fue lo más difícil del verano del 19? Lo más difícil fue que se pudiera comunicar realmente lo que había acontecido, porque se estaba, ¿verdad?, especulando mucho sobre lo que se discutió en el chat, se estaba especulando mucho sobre lo que finalmente iba a ser Ricardo Rosselló, no. Se estaba especulando mucho sobre quién iba a ser el sucesor o quién iba a ser el secretario de Estado, y todo eso, pues, manejarlo fue bastante intenso. Cuando la gobernadora Wanda Vázquez dice que no va a aspirar a la gobernación, pues entonces nosotros estábamos buscando a Jennifer González para que ocupara ese cargo porque era una figura electa. Además era vicepresidente del partido. Para que la parte política no quedara completamente apartada de un gobierno, porque un gobierno tiene siempre un elemento de plataforma de gobierno y de política pública de la colectividad y en el caso nuestro pues todavía más fuerte por la cuestión ideológica. Había una consulta programada para noviembre, una consulta ideológica y queríamos asegurarnos de que la estructura estuviera enfocada, preparada y lista para Jennifer González Colón, ¿llegó a considerar la posibilidad de entrar a la carrera de la gobernación en ese momento? Bueno, ocupar el cargo de gobernador, como sí, definitivamente, si nosotros nos reunimos en la legislatura, hubo una conferencia legislativa donde se discutió, por supuesto, pero luego entonces la gobernadora Wanda Vázquez dijo que iba a aspirar y entonces pues se detuvo el asunto. Ya, y en esa configuración, ¿habían mirado quién pudiese ser la persona que iría a Washington? ¿Habían nombres sobre el tapete? Honestamente no, porque entonces le tocaría al gobernador, ¿verdad? Buscar su compañero de papeleta. Buscar su compañero de papeleta o buscar quien ocupa el cargo que Jennifer hubiese dejado. Pero estábamos tan enfocados en atender el problema de la gobernación que no siempre se mencionaron diversos nombres, pero con profundidad ninguno. ¿Cuál ha sido dentro del proceso cuando usted preside el Senado y también ahora en un proceso de minoría, entre comillas, ¿verdad? Porque hablando de votos no hay ninguna mayoría absoluta en el Senado, de tener que establecer comunicaciones con los gobernadores para lograr alcanzar algo? Por ejemplo, adelantar un nombramiento, aprobar un proyecto de ley que usted piensa que está mal y que el gobernador está empujándolo hasta lo último y usted tiene resistencia a esos fines, que esas dinámicas se dan en todos lados. ¿Cuál ha sido quizás los que más trabajo le han causado o los que quizás usted no ha logrado convencer a alguien de que no es lo correcto? Uno de los momentos más difíciles fue la Ley 80, cuando el gobernador Ricardo Rosselló nos plantea a Johnny Méndez, que era el presidente de la Cámara, y a mí, como presidente del Senado, que quería mover esa legislación que, entre otras cosas, era una reforma laboral que eliminaba el bono de Navidad, trastocaba unos derechos, ¿verdad?, particularmente la protección de los empleados del sector privado, la mesada y otras garantías que hay si son removidos por su patrono
del sector privado en el empleo, pues fue un choque frontal con el gobernador de Puerto Rico. Otra legislación muy intensa fue cuando Ricardo Rosselló trató de crear los counties, eliminar municipios o consolidarlos. Eso fue una lucha muy fuerte, ¿verdad? Y pues provocó fisuras y provocó situaciones que fueron bastante incómodas, algunos nombramientos de igual manera. Eso fue más difícil inclusive que manejarlo ahora, donde no hay una mayoría absoluta de ninguna delegación, porque había una obstinación en quitar el bono de Navidad, había una obstinación con quitar unos derechos que desde nuestro punto de vista eran necesarios. De hecho, nosotros le planteamos a la Junta de Control Fiscal que nos documentara su razonamiento, ¿verdad? Que cómo es que ellos concluían que si se derogara la ley 80, Puerto Rico iba a tener una economía más sólida, una fuerza laboral más cómoda. En el informe que la Junta de Control Fiscal nos envía, estaba claramente establecido que si nosotros hacíamos lo que ellos proponían, iba a tener un detrimento en la economía puertorriqueña. Y se la colgamos 3 veces y eso fue una lucha intensa. De nuevo, la consolidación de los municipios. Porque yo planteaba, ¿cómo vamos a eliminar municipios? Entonces decían, no, que es que los municipios no tienen capacidad económica. Ok, pero vamos a consolidarlos para entonces crear otra estructura, pero esa misma ciudadanía va a tener la misma necesidad de servicio. Y era una cuestión filosófica que no podíamos y no íbamos a aceptar nunca. Y prevalecimos. Cuando nosotros regresemos de la pausa, vamos a hablar con el expresidente del Senado y senador Tomás Rivera Schatz, un poquito más ahora, abundando en el tema de política, un poco más, cómo se ve Tomás Rivera Schatz en el futuro político, qué va a pasar, aspira, no aspira, regresa al Senado, busca otras aspiraciones. Y también vamos a saber un poco más de Rivera Schatz. Óigame, ¿qué hobby tiene? ¿Qué le gusta hacer? Aparte de los caballos, ¿qué más hace? ¿Qué deporte practica? ¿Usted quiere saber todo eso? Quédese pegado a nuestra serie cuando regresemos. De eso vamos a hablar. Llévatela, Chero. Regresamos a Nación Z en esta edición especial, Día de Acción de Gracias, y nos encontramos desde la oficina en el Senado de Puerto Rico del expresidente de dicho cuerpo y portavoz del Partido Nuevo Progresista, el senador Tomás Rivera Schatz. Ya hemos hablado un poco de quién es Tomás, el tema, ¿verdad? Un poco de su transición de fiscal, abogado a la política, de momentos álgidos, de momentos positivos, legislación atendida desde la posición pública. Ahora, aparte de los caballos, ¿qué más le gusta hacer a Tomás Rivera Schatz en su tiempo libre? Compartir con la familia, es lo más, y con las amistades, es lo más que, ¿verdad?, uno hace cuando tiene un poco de espacio en la agenda. Los caballos, tengo caballos desde niño, siempre he tenido caballos y es una pasión que uno siente, ¿verdad?, por el deporte de los caballos, de paso fino o de paseo. Y compartir con la familia, sabes que tengo mis autos clásicos, que también me entretengo con eso y básicamente compartir con la familia siempre que tengo la oportunidad. Deporte solamente el hípico. Y una bolita de baloncesto al lado, ni béisbol, yo podría compartir una cocina, como dicen, un juego de cocina, una cancha con amistades, pero realmente no practico ningún deporte. Los veo por televisión y los sigo. ¿Y tienes algún deporte favorito así? El boxeo, el baloncesto, el béisbol, ¿verdad? Todo eso lo examinamos y lo vemos y lo seguimos. ¿Eres fanático de algún equipo de Grandes Ligas? De los Yankees. ¿De los Yankees? Sí, estoy esperanzado en que logren otro campeonato más. No le ha ido muy bien. ¿Qué podemos hacer, señor otro No le han ido muy bien, pero no perdemos la fe. ¿Y del baloncesto local, NBA, te gusta algún equipo? La NBA, sí. Siempre hemos sido fanáticos de los Lakers. Ahí tenemos algo en común. Por lo menos. Así que eso, y el boxeo, los boxeadores puertorriqueños que son extraordinarios, los seguimos y los apoyamos donde quiera que van. ¿Cuál es tu comida favorita? No tengo ninguna comida favorita, pero me gusta la comida criolla, me encanta, me gusta la que esté bien hecha. ¿La que esté bien hecha? La que esté bien. Fíjense, porque toda la comida, ¿verdad?, tiene su atractivo y sus características peculiares, no tengo ninguna en particular.
¿Qué película te llama la atención? ¿Qué película te gusta? ¿Cuál es tu favorita? ¿O algún género? ¿Te gusta más la ciencia ficción? ¿Te gustan más las criminales? Me gusta la ciencia ficción, me gusta la acción, me gustan los documentales, ¿verdad? Que históricos, me gusta, porque siempre que se prepara un documental hay una producción que trae elementos que quizás en un libro tú no puedes apreciar o quizás de otra forma no lo vas a captar, ¿verdad? Así que toda esa serie de documentales la examino con mucho detenimiento. Dentro del mundo político, ¿quién es la figura que sigues, que quisieras emular, que te llama la atención, que puede ser una figura que uno dice, esta persona hizo lo correcto, debe ser el norte a seguir? ¿Quién es esa figura política? Bueno, yo creo que el PNP tiene grandes figuras. Yo comenzaría diciendo con Luis Ferré, que era una persona brillante, un hombre acaudalado, un hombre de mucho dinero, pero con una humildad admirable. Ferré funda el Partido Nuevo Progresista en un momento donde no se le daba ninguna oportunidad a ningún movimiento que no fuera el Partido Popular. El Partido Popular era el partido que controlaba todo. Ferré sale del partido donde militaba a crear los Estadistas Unidos para ir a una consulta donde el Partido Republicano entonces no quiso participar. Así es que esa valentía, a pesar de que era un hombre humilde, para mí es admirable. Luego pierde. Yo estoy seguro que don Luis sabía que las posibilidades de prevalecer en ese plebiscito eran muy pocas, pero siguió sembrando la semilla en la mente y el corazón de todos los puertorriqueños y entonces funda el Partido Nuevo Progresista y se alza con una victoria, la primera victoria del PNP en el año 68. Así que esa figura de don Luis Ferré, su humildad, su valentía, su visión de cómo ayudar a los menos afortunados, creo que don Luis Ferré, lo que si fuéramos a resumir de la manera más breve esa gestión de don Luis, yo creo que Ferré lo que quiso fue crear la oportunidad para todos. Cuando él hablaba de la igualdad, realmente lo que procuraba era que todos tuvieran la misma oportunidad. Y si tú tienes la misma oportunidad, tú vas a llegar hasta donde tú quieras, o hasta donde tú desees llegar, pero hay que darte esa oportunidad. Y esa oportunidad se fomenta con una buena salud, una buena educación, un buen ambiente, ¿verdad?, en la comunidad. Y creo que esa fue la gran aportación de don Luis Ferré, que crea nuestro partido. Luego emerge la figura de don Carlos Romero Barceló, un líder fuerte. Pienso que don Carlos Romero Barceló fue la figura que convirtió al PNP en un partido político principal de verdad. O sea, esa figura, su mandato como alcalde de San Juan, posteriormente en la gobernación, su lucha en defensa de los trabajadores, en pro de la agricultura y de otras cosas, pues lo convirtió en ese líder indiscutible de La Palma. Y posteriormente, Pedro Rosselló, que me parece que ha sido el mejor gobernador que hemos tenido por muchos años. Un hombre visionario, no era un entendido de la política. Pedro Rosselló no era un político. De hecho, sus comienzos fueron altamente criticados. Su tono de voz no dominaba el asunto de la dinámica política. Pero una vez llegó a la gobernación demostró que tenía una capacidad extraordinaria, un visionario. Todas las reformas judicial, del gobierno, reformas contributivas, de planes de salud, las escuelas de la comunidad. Puerto Rico se elevó con Pedro Rosselló a unos niveles nunca antes vistos. Construyó, mejoró la red vial, las telecomunicaciones, comenzó los proyectos que iban a lograr la transición de combustible fósil a otro tipo de combustible. Eso empezó con Pedro Rosselló. Hizo los dragados de los embalses. O sea, la obra de Pedro Rosselló es gigantísima y admirable. Para mí, Pedro Rosselló, un líder admirable y difícil de igualar. Y ahí llega, obviamente, el tema ideológico, ¿verdad? El fin del Partido Nuevo Progresista, el fin de la lucha que bien usted lleva por años, desde que está inmiscuido en el tema político, es alcanzar la igualdad, alcanzar la estadidad y que ese proceso se llegue a final término. Se dice, obviamente, la oposición política tiene su discurso, el Partido Nuevo Progresista tiene su discurso. ¿Realmente está en el mejor momento, de su punto de vista, de llegar exactamente a ese punto en este momento? Porque siempre se ha escuchado eso, ¿verdad? Sí, mira, te explico, Jorge, mira.
De aquel plebiscito del año, cuando Don Luis en el 67 dijo, vamos adelante con la estadidad, al día de hoy, los hechos, la opinión que pueda tener cada cual, pues la puede tener, son libres las opiniones, los hechos son sagrados. De aquella derrota del 67, que Don Luis procuró sembrar en la mente y el corazón de los puertorriqueños lo que significaba la igualdad y cómo alcanzarla a través de la admisión de Puerto Rico como un Estado, al día de hoy nos convertimos de un movimiento que no era mayoritario al movimiento ideológico más fuerte. Hoy, el movimiento estadista es el movimiento ideológico más fuerte. Y se ha dado por múltiples razones. Pues por las figuras que han gobernado del país de nuestro partido. Creo que los impactos de los huracanes Irma y María, los terremotos y otros eventos que han sido fuera de lo que es nuestra jurisdicción per se, han provocado que el puertorriqueño comience a reflexionar sobre la condición política. Al punto que en el año 2012, que fue la consulta plebiscitaria de mayor participación en la historia de Puerto Rico, se hicieron dos preguntas. En la primera, si querían continuar bajo el ELA. Contundentemente la gente dijo que no. Y en la segunda, se votó a favor de la estadidad. Posteriormente, en el 2017 se hace otra consulta. La estadidad se alza con una victoria. Y la más reciente, en la pasada elección, donde el sí la estadidad obtiene casi 53%. Más que cualquier candidato a la gobernación. Más que cualquier candidato y que cualquier otro partido. Así que obtuvo más de la mitad. Y mientras eso fue ocurriendo, en el caso del Partido Popular, ocurrió lo contrario. El Partido Popular fue menguando en militancia, fue menguando en capacidad electoral. El PNP comenzó a ganar bastiones de la Pava. Naranjito, que no había tenido un alcalde del PNP, Ay Bonito, entre otros pueblos, el PNP fue penetrando eso. Así que el Partido Popular, desde mi punto de vista, cuando Aníbal Acevedo Vilá asume la presidencia y la gobernación del Partido Popular, movió el partido hacia la izquierda. Eso provocó que aquellos que militaban en el Partido Popular, bajo los principios de Muñoz Marín, de unión permanente, dos banderas, dos culturas, ciudadanía, defensa común, modelo común, comenzaran a desvincularse del Partido Popular, no necesariamente vinculándose con el PNP, pero desvinculándose con el Partido Popular. Ideológicamente hablando. Ideológicamente hablando, y entonces eso fue robusteciendo la única opción que realmente fomenta la unión permanente, que es la visión de Puerto Rico como Estado. Así que fueron procesos dentro del PNP en ascendencia y dentro del Partido Popular en descendencia, los que han ubicado al movimiento estadista en, hasta ahora, su mejor momento. Que falta mucho por recorrer, definitivamente, que vamos a encontrar aliados en el Congreso y en otros foros, y vamos a encontrar enemigos y detractores, sin lugar a dudas. 37 territorios pasaron experiencias similares, unos lograron la misión más rápida, más amigable, otros menos amigable y menos rápida, pero todos la lograron y yo creo que Puerto Rico, sin lugar a dudas, lo va a alcanzar porque ya hay muchos ciudadanos llevando a las cortes planteamientos, la unanimidad de los jurados, el seguro social complementario, entre otras cosas que se han estado discutiendo. Y ahora el tema de los derechos, que se presentó ante la Corte Claro. de Derechos, ¿verdad? El gobernador Rosselló presentó un documento precisamente requiriendo que se atienda esto como una violación a derechos civiles. Así que ya veremos lo que ocurre. Está planteado todavía en las Cortes el asunto este del seguro social complementario, que hay que ver cómo finalmente el Tribunal Supremo decide. ¿Están haciendo bien su trabajo los delegados de la estadidad? Bueno, yo creo que todo estadista, pero particularmente esos 6 delegados que fueron electos por el pueblo de Puerto Rico, tienen una responsabilidad. Todavía tienen mucho que hacer y que informar sobre su gestión, pero no recae en esos 6 la obligación exclusiva de que nuestra causa sea adelante. El Partido Nuevo Progresista, cuando yo fui presidente, adoptó varias resoluciones para que por cualquier vía legal, legítima, ¿verdad?, y pacífica que pueda adelantarse la causa, que la aprovechemos, que la utilicemos. Así que las visitas al Congreso, las querellas y los planteamientos en los foros internacionales, crear opinión pública en Estados Unidos y en Puerto Rico, son tareas que nos corresponde hacer a todos. Y los 6 delegados tendrán que rendir cuenta, ¿verdad? A mí me parece que la licenciada Buxó, Mayita Meléndez han hecho muchas aportaciones. Hay otros delegados que han hecho una aportación distinta a lo que se esperaba,
pues porque tienen un método de trabajo diferente al que de ordinario se hubiese esperado. Pero los 6 han hecho el mayor esfuerzo para cumplir con su responsabilidad. Yo tengo una curiosidad enorme que me surge de las cosas que uno ve diariamente. ¿A qué hora, cuándo y qué te motiva al buenos días o las buenas tardes? Bueno, muchas cosas. Yo me levanto temprano en la madrugada, a las 4 de la madrugada yo me levanto todos los días y examino todas las noticias. Y es la manera de yo insertarme en la discusión pública. Y tengo que decirte que ya hay gente que hasta lo espera, ¿verdad? Cuando hay un tema que se convierte en tema principal durante el día, pues la gente dice, vamos a ver qué viene el buenos días, o buenas tardes, y a veces buenas noches. Y lo escribo y lo subo, ¿verdad? ¿Lo escribes tú mismo? Seguro, lo escribo ¿Tú yo manejas mismo. tu cuenta de...? Yo lo escribo y mi equipo se encarga de subirlo. Y se- Pero lo y se escribo, subirlo. cada punto, cada coma lo escribo yo. O sea, no hay intervención de nadie que te diga, piensa así, piensa así, escribe esto, quítale aquel por la que yo. Eso eres autor intelectual completo. Sí, yo lo escribo y se lo envío a mi equipo y mi equipo lo sube. ¿Regresa Tomás Rivera Chat al Senado? Pues no sé, Jorge, yo nunca pensé aspirar a un puesto político, como te dije al principio de la entrevista. Me gusta lo que hago, creo que hay muchas cosas, particularmente lo que ha estado aconteciendo en la Asamblea Legislativa y en el gobierno en general, va a provocar que la gente repiense todo esto de los partidos emergentes, de los estilos diferentes. Los partidos emergentes no han hecho ninguna aportación significativa en la legislatura. La representante Nogales tiene los señalamientos, la ausencia de legislación de los partidos emergentes y del partido independentista es evidente. Así que los partidos políticos principales, y me refiero específicamente a mi partido y al Partido Popular, van a captar la atención y tienen que asegurarse de tener los mejores hombres y mujeres. No tener las caras más lindas, como alguna gente típicamente piensa, o las caras más simpáticas, sino las mentes mejor preparadas y los mejores caracteres para asumir el liderato que corresponde asumir para que se hagan las cosas. Porque hay gente que le gusta, se preocupa mucho por lo que hay que decir y hablan, y hay otros que se preocupan por lo que hay que hacer y lo hacen. Así que yo creo que todo este evento durante el cuatrenio va a hacer que el lector reflexione, y eso de las caras lindas, las caras simpáticas está muy bien, pero la gente va a ver sustancia. ¿Quién tiene el carácter? ¿Quién tiene el liderato? ¿Quién de verdad mueve las cosas? ¿Quién habla con franqueza? ¿Quién hace promesas de político? ¿Y quién no? Así que yo creo que todos esos elementos pues, nos hacen a nosotros reflexionar sobre todas las posibilidades, que van desde no aspirar hasta aspirar a cualquier otra posición. Porque la causa y la colectividad está por encima de lo que pueda pensar yo individualmente. Nosotros, antes de ocupar cualquier posición, fuimos soldados de fila. Y un soldado de fila es tan importante como cualquier líder. Así que todos estos elementos van a hacer que se reflexione sobre cuál es el mejor equipo que pueda presentar nuestro partido, cuál es la gente más capacitada, quién tiene el liderato, quién tiene el carácter, quién tiene la capacidad, más allá de la decoración, del maquillaje, de las caras lindas y de de las cosas estas de publicidad. ¿Consideraste en algún momento la gobernación de Puerto Rico? Bajo la presidencia, bajo un momento de estrechez, donde la gente miraba en tu figura, este es el líder fuerte, esta es la persona que quizás hace falta. Jorge, cualquier político tiene que considerar todas las opciones en todo momento. Ningún político puede decir que no considero una alternativa u otra. Pero si de verdad quiere su colectividad y quiere que el equipo que se seleccione sea el más adecuado y quiere evitar una división o un cisma dentro de la colectividad, pues esto tiene que anteponer eso. Así es que cualquier compañero o compañera del partido, ¿verdad?, probablemente también consideró eso. Lo que ocurre es que entonces, ¿dónde tú tiras la raya? ¿Qué es lo que le conviene a la colectividad? ¿Cómo podemos asegurar el triunfo? ¿Cómo podemos asegurar nuestra agenda? Todos los líderes son transitorios, todos. Todos los líderes tienen, ¿verdad?, un periodo de vigencia, pero la causa, que es lo cardinal, requiere que todos entendamos que eso está por encima y que debemos construir para fortalecerla cada vez más. Y pues en eso mi partido y mi causa va a contar conmigo siempre. Se nos está acabando el tiempo. Quiero aprovechar que le doy un mensaje final de acción de gracias a los amigos televidentes y radioescuchas y los cibernautas que están conectados a esta hora. Bueno, pues que el día de hoy compartan con la familia es lo más valioso que tenemos. A veces el ajetreo del trabajo no nos permite, ¿verdad?, compartir y valorar lo que significa verdaderamente estar con sus padres, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con sus abuelos. Y fechas como estas, que son una pausa, aunque no muy amplia, ¿verdad?,
nos permiten disfrutar de ese calor de la familia. Así que un día como hoy es importante que lo aprovechemos y que disfrutemos en familia y que le demos gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Al senador Rivera Chat, muchas gracias por recibirnos en su Gracias a ti, oficina. Jorge, sí. Privilegio estar con usted y compartir un rato y que ustedes vean otra cara también de Tomás Rivera Chat, de cosas que quizás no se hablan todos los días, pero que están ahí. Y además me aclaró una duda. ¿Quién escribe el buenos días y el buenas tardes? Que era una curiosidad que tenía. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Que pasen un extraordinario día de acción de gracias en familia y sobre todo que agradezcan lo que tienen, sobre todo la salud que nos permite hoy estar reunidos y poder tener el compartir que yo espero que todos puedan tener. Nos vemos, los dejamos ahora con mucho más de Nación Z.